al maestro Billy Wilder y lo estamos haciendo, pues ya vieron ustedes qué calidad de película es la que vimos el día de hoy. Desde luego, el asunto de la perfección siempre es complicado, pero es la película más perfecta que hizo Billy Wilder, la que hizo en condiciones absolutamente positivas en todo sentido para poder hacer lo que él quería y finalmente pues otro de sus grandes éxitos. Igual que Irma la Dulce, fue una película que tuvo una inversión muy modesta y que, bueno, en el caso de Irma la Dulce no tanto por la cuestión de la dirección de arte y todo esto que se tuvo que hacer, pero aquí en el caso de Piso de Soltero, pues estamos hablando de una película de 2 millones de dólares que termina recaudando en el año de su estreno, 1960, nada menos que 25 millones de dólares. O sea, ganó 25 veces más de lo que costó y pues bueno, eso obviamente pone a Billy Wilder en un papel y en un lugar en la industria de Hollywood muy importante. La película también es importante, gana 5 premios Oscar en su momento. Mejor edición, el montaje, que ahorita vamos a hablar del montaje, que es muy interesante, la dirección de arte de Alexander Troner, que vamos a hablar un poquito más de este director de arte, que empezamos a hablar de él la semana pasada con Irma la Dulce. Mejor guión original, este es un guión original escrito por Billy Wilder y nuestro amigo I.A.L. Diamond. Y mejor director y mejor película. Y fue un año, pues por ejemplo, quien estaba también nominado como mejor director estaba Alfred Hitchcock por Psicosis y películas muy importantes que hubo en 1960. Y por cierto, la última película de en blanco y negro en ganar el Oscar de mejor película hasta 1993, que Steven Spielberg presenta La lista de Schindler. En todo ese tramo ya se premiarán solamente películas en color, de alguna manera para dictar un poquito las normas industriales y de que cada vez las películas se vayan haciendo más espectaculares. Esto también está filmado en Panavisión 70, como platicábamos la semana pasada con Irma la Dulce. Y bueno, ¿de dónde viene todo el proceso que llevó a Piso de Soltero? Bueno, cuenta Billy Wilder en sus múltiples entrevistas que él recordaba mucho una película que es extraordinaria y que se llama Brief Encounter, Breve Encuentro, de David Lean, película de 1945, filmada en Inglaterra, basada en una pieza teatral de Noel Coward, donde un ama de casa y un médico se encuentran en diferentes ocasiones en una estación de trenes ahí en Londres, en un transbordo, y de pronto se enamoran. Los dos están casados. Órale, qué fuerte. Si es que ya se le acabó la pila. Bueno, pues así nos le echamos. Los dos están casados y claro, pues cada vez los encuentros van siendo más y más y más cercanos. Y llega un momento en la obra de teatro y en la película en el cual pues, los personajes ya se van a un lugar, digamos, más privado, ¿no? Ya no se ven en una cafetería, ya no se ven en la estación de trenes, deciden irse a un lugar más privado, pero por alguna razón él decide que no sea un hotel, sino que a un amigo médico, a un médico residente, pues le pide el departamento donde este médico reside, pues para poder él estar con la señora. Billy Wilder le comenta al entrevistador, dice, a mí siempre me dio un poquito de pena ajena por el dueño del departamento, ¿no? Dice, el dueño del departamento no sale en la película, nada más se le menciona, no, es el departamento de un amigo, ¿ok? Dice, pero cuando tú usas el departamento de un amigo con fines como los que se usan en la película, dice, pues me daba un poco de pena, asco, pena ajena, ¿no? De, pues bueno, sí lo presto y me hago güey 3 horas y luego regreso y pues a ver qué encuentro, ¿no? Entonces dice, siempre me quedó la idea de hacer una película sobre alguien que presta su apartamento, alguien que presta su departamento para que otro lo use como cuarto de hotel, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza la idea, por ahí de 1900, bueno, si Billy Wilder vio Brief Encounter en 1945, vamos a poner, pero en aquel momento
con alguien lo platicó en Paramount y le dijeron, no, maestro, no se puede, ¿cómo crees que vas a poder filmar la historia de alguien que presta su departamento como cuarto de hotel? No, 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 no se puede. Bueno, se le olvida un poco. Y .A.L. Diamond dice que él también tenía otra parte de la historia. Cuenta que un amigo suyo, yo más bien me imagino que fue Diamond, pero dice que es un amigo suyo, pues de repente el amigo se peleó con la novia una noche de Navidad. El amigo le dijo, pues entonces haz lo que tú quieras, y entonces se salió del departamento. Se tardó unas 2, 3 horas y cuando regresó la chica se había suicidado, ¿no? Entonces dice Diamond, pues él me contó la historia y entonces yo ya tenía en algún momento la historia de alguien que pues su novia se peleaba con ella y entonces la novia se suicidaba. Y claro, ahí desde luego estábamos hablando en un tono más bien de comedia negra, porque resulta que la historia era de cómo el tipo se deshacía del cadáver de la chica, ¿no? Entonces, bueno, ninguna de las dos historias finalmente llegó a buen término, pero en un momento dado, después del trancazo de Una Eva y Dos Adanes, pues Billy Wilder dice, oye maestro, pues ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Nos ganamos la lotería, no quiero volver a trabajar con Marilyn Monroe, eso es clarísimo, no la quiero volver a ver por aquí, así que quiero hacer algo completamente diferente. Y entonces los dos vienen a juntar estas ideas y dicen, bueno, vamos a hacer la historia, pero la vamos a hacer bien y vamos a tratar de darle ese entorno de comedia negra, comedia romántica, vamos a ver qué tono podemos usar para la película que queremos hacer. Y finalmente la película se hizo en condiciones, les digo, condiciones que Billy Wilder dice que fueron estupendas. El estudio no se mete para nada, es United Artists quien acepta el proyecto, es producción de Billy Wilder, entonces él tiene el control creativo de absolutamente toda la película. Él define a los personajes. En un momento dado, por ahí alguien dijo, oye, ¿por qué la señorita Kubelik no es Marilyn Monroe? Y les dijo Billy Wilder, no hay forma. Dice, yo he llevado a muchos guionistas al psicólogo. Y Marilyn Monroe a mí me mandó al psicólogo. Dice, así que no quiero trabajar con ella. Y finalmente, pues le confía los papeles protagónicos a su querido Jack Lemmon, que bueno, Jack Lemmon es una de las películas que más agradeció toda su vida. Por ahí en una entrevista dice, Billy Wilder ni siquiera me contó la película. O sea, en el momento en el que me estaba dando la sinopsis, le dije, contrátame, yo le entro. Y Shirley MacLaine, por ejemplo, dice que a ella, como lo llegaba a hacer Billy Wilder con algunos actores, le daba solamente ciertas páginas del guión, ¿sí? O sea, tú no te enteres de más, tú eres esto, ¿sí? Oye, pero ¿y este cuate quién es? No, a ti no te importa, o sea, tú lee tu parlamento y ya. Cuando ya ve la película completa, pues ya se da cuenta de varias cosas que están pasando por ahí y que finalmente pues era una táctica de dirección de Billy Wilder. Ahora, Billy Wilder hace la película jugando con una producción bastante modesta y haciendo todo lo que puede en estudio. Sí hay escenas en la calle, la famosa escena donde se sale a la calle mientras están usando su departamento y que se ve que está haciendo un frío en serio. Hay varias escenas que se ve el viento que está entrando durísimo a la escena. Bueno, la película se filmó entre octubre y diciembre de 1959 en Nueva York. Y Billy Wilder cuenta que esa escena de Jack Lemmon en la banca del parque, de repente él gritó corte y Jack Lemmon no le respondía. Yo dije, ya, corte. Y Jack Lemmon no se movía, se estaba congelando. Resulta que todo el mundo traía abrigos y no sé qué, pues él se pone un pequeño abrigo, trae la pijama abajo de la ropa, no se salió con nada más y resulta que estaban a -5 grados bajo cero. Y Jack Lemmon lo que no podía era hablar, decía que no podía hablar y no podía decir ayúdenme, ¿no? Pero bueno, eso para que vean que está filmado en el aquí y en el ahora. Por otra parte, Piso de Soltero tiene muchos diálogos y muchos datos muy interesantes de que la película se filmó en ese aquí y ahora de 1960. No sé si pudieron captar la mayoría. Bueno,
van a ver, y todo el mundo quiere ver en Broadway, una obra de teatro que se llama The Music Man, que vemos que él está esperando en el lobby, bueno, en la entrada del teatro, y que finalmente no entra porque lo deja plantado. Bueno, The Music Man era en ese momento, gracias maestro Emilio, en ese momento era la obra de teatro musical más importante. Hay versión para cine, se filma por ahí de 1963. Es un musical, de esos musicales hiper mega gringos, de esos que están ambientados así en Connecticut y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es de nuestros favoritos. Sí hay película que se llama The Music Man, exactamente igual. Aquí en México le encuentran como Vendedor de Ilusiones, así fue como se presentó en México. Pero bueno, The Music Man en ese momento estaba en cartelera. Es como si hacemos la película ahorita en el 2024 y está en cartelera Lagunilla, mi barrio. Pues sí, era la obra del momento. La señora que se liga en el bar le escribió una carta a Fidel Castro. Tomen en cuenta que Fidel Castro tiene apenas poquitos meses en el poder. Es muy, muy reciente el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces la señora dice, oye, le escribió una carta a ese hotshot de Cuba, ese Castro, con la barba rara, ¿no? Dice, y no me contesta. Entonces, bueno, ahí tenemos a Castro. Cuando se queja la casera, la dueña de Oscar, se queja del clima, dice, ay, seguramente son esas cosas raras que están haciendo en Cabo Cañaveral. Está empezando ya muy en serio la carrera espacial, estamos en 1960. ¿Sí? Entonces todo el tiempo la película como que está haciendo referencias a ese aquí y ahora que está ocurriendo y a lo que Billy Wilder nos quiere mostrar. Por ejemplo, digo, hablando de la filmación, hay un elemento muy padre que de hecho fue por lo que le dieron el Oscar a Alexander Troner, al director de arte. Para la semana pasada yo vi que muchos de ustedes no vinieron, entonces retomo un poquito quién es este personaje tan importante. Alexander Troner era un ruso que llegó a París después de la Revolución Soviética, ya traía conocimientos de escenografía, de arquitectura, y entró al cine francés como escenógrafo y se va a volver la figura preponderante de las películas del realismo poético. O sea, él hizo la dirección de arte de Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné, de La Gran Ilusión, de Renoir, de muchos, de la famosísima, la Kermés Heroica de Jacques Feder. O sea, era un escenógrafo de ese tamaño. Y cuando Billy Wilder se lo lleva a trabajar con él, trabaja en 8 películas con Billy Wilder, desde Testigo de Cargo hasta más o menos La vida privada de Sherlock Holmes. Lo que hace Troner era hacer escenografías que fueran mucho más grandes de lo que parecían y jugar mucho con trucos ópticos. Aquí hay uno que fue lo que le dio el Oscar a la película de mejor dirección artística, que ustedes dirían, bueno, es una oficina y un departamento, tampoco es para tanto, ¿no? No, pues fíjense que sí, porque resulta que la escenografía de la oficina está completamente trucada. No podían tener una oficina con 800 empleados contratados, 800 extras contratados para poder hacer la escena con la que empieza la película, que es como dolly que va cayendo hacia la grúa, que va cayendo hacia el piso, hasta que llegamos al escritorio de Jack Lemmon. Bueno, ¿se acuerdan cómo se ven todas las filas de escritorios que se ven hacia atrás? Lo que hizo Alexander Troner fue poner como 20 escritorios normales puestos atrás de Jack Lemmon, luego unos más chiquitos, luego otros más chiquitos y otros más chiquitos. No se alcanzan a ver, pero los de hasta atrás son niños de traje y corbata y niñas con vestido de oficina que se sientan en los escritorios más chiquitos y hasta el final hay figuras de cartón que estaban moviendo con hilos. Pero claro, la toma es tan grande, tan abierta y tan luego cerrada en Jack Lemmon que ya no alcanzamos a ver el final. Entonces, bueno, cuando le presentó eso a Billy Wilder le dijo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero pues órale, vas. Y finalmente eso fue lo que le dio el Oscar a Alexander Troner. También tenemos a un director de foto que va a trabajar mucho con Billy Wilder, que se llama Joseph Lachelle, que tenía severos problemas con la puesta en escena de Billy Wilder, porque Lachelle tenía la idea de que una comedia
debe tener demasiados primeros planos, demasiados close-ups, porque pues, la gente es chistosa, ¿no? Y Billy Wilder decía, no, yo quiero hacer más bien planos abiertos y que la cámara haga incluso plano secuencia. Entonces hubo un pleitazo entre los dos hasta que finalmente Joseph Lachelle entendió. Aquí, si se fijan, tenemos una evolución de la puesta en escena de Billy Wilder, a diferencia de La Comezón del Séptimo Año. ¿Se acuerdan que La Comezón decíamos que está filmada en CinemaScope, pero Billy Wilder dejó a todo el mundo en medio, entonces los lados no se aprovechan? Aquí tenemos close-ups, de repente hay algunos muy bonitos, el de Jack Lemmon poniéndose el sombrero, por ejemplo. ¿Cómo se ve así? ¿Y cómo se ve así? ¿No? Es un close-up perfecto. Y generalmente los personajes aquí sí están en las orillas. De repente Miss Fran está de este lado, Buddy está de este lado, y entonces ya en medio está otra cosa, ¿sí? Entonces ya tenemos a un Billy Wilder que ya entendió cómo usar la pantalla panorámica. Y bueno, ustedes vieron la semana pasada Irma Dus, donde el manejo de pantalla panorámica es espectacular, ¿no? O sea, ya tienes 25 personajes parados en una misma escena. Ya aprendió cómo usarlo, y aquí fue donde perfeccionó esa parte. La música, que es preciosa y que es de un músico alemán, y bueno, alemán vienés, alemán igual que Billy Wilder, que se llamaba Adolf Deutsch. Es un músico muy veterano ya para cuando filma en el departamento. Adolf Deutsch empezó a hacer música para cine en los 30. Él compuso la partitura del Halcón Maltés, por ejemplo. Estamos hablando de 1941. Y aquí le propuso a Billy Wilder algo. Dice, oye, no me gustaría hacer toda una banda sonora para la película, pero tengo una canción que me gusta mucho. Les voy a romper el corazón a continuación, porque resulta que el famoso tema del apartamento no es original, ¿sí? Es una reapropiación, como el As Time Goes By de Casablanca, que era una canción que existía desde los 30, más o menos, y que luego Max Steiner la usa en Casablanca y todo el mundo cree que es de Casablanca, igual que Singing in the Rain. Aquí esta canción se llama Yellow's Lover, así se llama la canción original. Se lanzó en 1949, era una tonadita para piano, y entonces Adolf Deutsch le dice a Billy Wilder que este sea el tema de amor y que este sea el tema de Fran en particular, ¿no? Y entonces ese tan, 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 que luego se vuelve un tema famosísimo de la historia del cine, pero viene de esa canción que se llama Yellow's Lover. Y por cierto, para la trivia, para seguir con la trivia, el piano que entra en una de las secciones de la canción lo toca un jovencito que lo recomendó Henry Mancini, porque trabajaba en su orquesta, para tocar el piano de esa parte de la canción, y ese jovencito se llama John Williams. Ahorita tiene 94 años, ¿sí? Entonces, ese piano que oyeron en la película es John Williams, es de las primeras chambas de cine que tuvo el maestro John Williams. Entonces, bueno, con todo ese talentazo encima, pues bueno, el reparto era muy importante. Desde luego, Shirley MacLaine, con esta dulzura, con esta carita de duende preciosa que tiene aquí, el pelito cortito. Y bueno, todo el mundo se enamora de Frank Kubelik, no hay de otra, ¿sí? Jack Lemmon haciendo un personaje muy complejo, y ahorita vamos a comentarlo, pero al que peor le fue con el personaje de Sheldrake fue a Fred MacMurray. Acuérdense que Fred MacMurray es un actor que Billy Wilder, cada que trabajó con él, lo puso a hacer cosas que no hacía. Él era ídolo de matiné cuando Pacto de Sangre, y le da el papel de Pacto de Sangre y lo hace maravillosamente bien, pero tiene broncas. Aquí la bronca fue peor, porque resulta que antes de hacer Piso de Soltero, a Fred MacMurray, Disney le ofrece un contratazo por hacer 8 o 10 películas para niños, que las hizo finalmente. Ustedes recuerdan El Profesor Boligoma, El Profesor Distraído, Flover, ¿no? O sea, toda una saga de películas muy bonitas. Hay una donde se convierte en perro lanudo. O sea, digo, Disney, ¿no? Disney de los 60. Pero acepta hacer esta película porque, bueno, le había encantado trabajar con Billy Wilder. No le había hablado en muchísimos años. Y dice, no, claro, hago Sheldrake, ¿no? Bueno, dice que en la calle, después de que la película fue un trancazo, pero a la salida de donde él estaba, de repente
llegaban señoras y lo bolseaban, ¿no? Le pegaban con las bolsas. Maldito, desgraciado, ¿por qué le hiciste eso a Frank Kubelik, no? Señora, ¿qué le pasa? Y lo peor fue una señora que lo cachetea en un centro comercial porque le dice, oiga, ¿cómo hace? ¿Cómo es posible que haga esas cosas? Y le dice, ¿qué, señora? Llevé a mi niño a ver el Piso de Soltero porque salía usted. Y usted era el señor de las películas de Disney. Y veo esa cosa tan inmoral y tan horrible, ¿no? Y la señora lo cacheteó haciendo un centro comercial. Bueno, la gente agarró la onda después, lo dejaron de perseguir y de acosar. Y finalmente Fred McMurray y se hizo putrimillonario con ese contrato con Disney. Pero hace un Sheldrake maravilloso, ¿no? Y a eso vamos. O sea, la película... y es muy contradictoria como para uno como espectador. Por eso les digo yo que es como la película más perfecta de Billy Wilder. A ver, lo que nos hacía reír en La Comezón del Séptimo Año, que es este macho americano de los 50, suelto un fin de semana, que de repente se le baja la vecina y resulta ser Marilyn Monroe. Y todo mundo como espectadores estamos a la expectativa de sí, que se acueste con ella porque es Marilyn Monroe. Y al final vence la moralina de los 50, pero no importa, todo mundo estábamos deseando eso. Lo que da mucha risa en La Comezón del Séptimo Año, porque se supone que esta costumbre de engañar a la esposa cuando la esposa se va con el escuincle de vacaciones, viene desde los indios que fundaron Nueva York y todo lo que Billy Wilder se inventa. Aquí ya no dan nada de gracia, no sé ustedes, pero ya no es chistoso. O sea, estos tipos que están usando el apartamento de Baxter para hacer lo que hacen, no son nada graciosos. No sé a ustedes qué les pareció, ahorita me van a decir, pero ya son personajes muy agresivos, muy lascivos, o sea, los chistes que hacen incluso de cómo le ponen el cuerno a sus esposas, ya no son chistosos, ya hay una evolución. O sea, Billy Wilder entiende que esto no puede ser La Comezón del Séptimo Año 2.0, no puede ser eso. Aquí ya se están poniendo las cosas mucho más graves, mucho más intensas. Es una comedia romántica, El apartamento o El piso de soltero. Pues sí, pero tenemos por lo menos 6 esposas engañadas, tenemos un intento de suicidio, tenemos un personaje que se deja pisotear y se deja humillar por un intercambio de ascenso social dentro de su estructura de trabajo. O sea, realmente uno diría, ¿y de qué nos estamos riendo? Eso es lo interesante de Piso de Soltero. La comedia romántica todo el tiempo está flotando, sobre todo en el momento en el cual Baxter y Fran empiezan a relacionarse mucho más, pero otra vez al final Billy Wilder deja las cosas demasiado abiertas como para que esto sea una comedia romántica completa y absolutamente definida. Ese último diálogo de cállate y tira no dice nada. La sonrisa al final de ellos dos es mucho más importante que el diálogo final de la película, que queda finalmente abierto, ¿no? Sheldrake es un personaje verdaderamente asqueroso. Jack Lemmon dice que se tardó muchos años, pero Jack Lemmon, la gente llegaba en los restaurantes, en los hoteles donde lo encontraban y le pedían la llave, ¿no? Le hacían así. Y Jack Lemmon decía, ¿qué? Y le hacían, pues la llave, ¿no? La ceñita que le hace Fred McMurray de pásate la llave, ¿no? Entonces sí, lo que estamos viendo pues es una comedia y por eso les decía yo, no es raro que la película importante que siguió a Piso de Soltero en Billy Wilder fue Irma la Dulce, donde ya hablamos de la prostitución con todas sus letras. Esto es una prostitución, en muchos sentidos. O sea, lo que está haciendo Baxter es prostituir su departamento, su integridad, porque él se tiene que salir al frío invernal de Nueva York mientras usan su departamento y además lo humillante que es llegar a tu departamento y que tengas que recoger botellas. La cama no quiero imaginarme en qué estado está, pero obviamente Billy Wilder nos la deja ahí de tarea, ¿no? Espérense cómo encontró este cuate. Por ahí dice él, no, ahorita me está yendo muy bien. Dice, seguramente usted ha tenido noches de Navidad más ajetreadas.
Dice, no, esta me está yendo bien. El año pasado fulano de tal hizo una fiesta de rompope. ¿Qué hicieron? Quién sabe, pero le dejaron el departamento lleno de Santa Clara, ¿no? Ahí. Entonces, eso de tener que quitar ceniceros, tener que quitar botellas vacías, cómo cambia las sábanas de la cama o no las cambia. O sea, es un personaje que lleva esta agenda infernal donde ya los tiene agendados a todos por día y si él quiere utilizar su departamento para sudar el resfriado, tiene que moverlos a todos porque ya está todo puesto ahí, ¿no? Y específicamente los puestos a los que les va pegando, ¿no? Relaciones públicas, contabilidad, no sé qué, hasta que llegas al jefe de personal, que es Sheldrake, y en ese momento se da el ascenso, ¿no? Pero es Billy Wilder, entonces él va ascendiendo y moralmente va descendiendo, ¿sí? Es el amor como fuerza, es el amor como ilusión, lo que hace que este hombre recupere en el último minuto de la película la dignidad y finalmente le diga adiós a todo este juego, aún con su oficina todavía más nueva en el más nuevo piso 27, y que tenga la integridad de finalmente decir que no y de zafarse del juego completamente. Ahora, aquí afortunadamente Billy Wilder se porta muy bien y también decide que Fran tome las riendas de su dignidad, abandone a Sheldrake y finalmente se queda o no con Baxter, no sabemos, porque la película ahí se termina. Pero finalmente los dos recuperan la dignidad en el último minuto, ¿sí? Fran en el último minuto de la película casi, ¿sí? Entonces, el piso de soltero es una película también como todas, o casi todas las películas trascendentes, que es una hija de su tiempo. O sea, esta figura que está retratando Billy Wilder del oficinista que es uno entre millones de hormigas y que quiere destacar y que solamente puedes destacar a través de esta prostitución que está ejerciendo el personaje, ¿no? Les había yo contado, por ejemplo, en el caso de La Comezón del Séptimo Año, el mismo año en que filmó Billy Wilder aquella película, se filma una película que se llama El hombre del traje gris, con Gregory Peck, que es un drama muy fuerte acerca de estos, ahora les llaman godines, ¿no? De este oficinista clase media, que vive en Nueva York, pero que se va deshumanizando porque las horas de trabajo y los compromisos de trabajo se lo van comiendo. Y miren que es una época sin celulares, sin internet, sin todo lo que tenemos ahora, ¿eh? Pero ya El hombre del traje gris, que es una película de Nolan Lee Johnson, ya estaba hablando de esa deshumanización del individuo en estas estructuras perfectamente, pues como si fueran enjambres, como si fueran hormigueros, ¿no? Y donde, como le dice Sheldrake, dice, a ver, aquí todo el mundo se hace famoso por algo. A ver, dígame por qué es usted famoso, ¿no? Porque yo sé que fulano, fulano y fulano y fulano, ustedes lo están recomendando. ¿Por qué lo están recomendando? Y finalmente, como siempre le hace Billy Wilder, cuando el personaje cree una cosa, realmente pasa otra, ¿no? Él cree que lo van a correr, finalmente lo ascienden, pero lo que pasa es que el jefe quiere la llave. Y cuando ya le va a quitar de encima a la señorita Kubelik, resulta que pues él más bien el jefe se la va a quitar de encima porque la esposa ya lo despidió de la casa, ¿no? Entonces la película es eso, es una amalgama muy contradictoria de emociones donde uno dice, bueno, me río, no me río. Vemos un intento de suicidio muy bien filmado por Billy Wilder. Aquí tenemos un compañero médico que nos dirá, pero dice Billy Wilder que para esa escena sí llevó paramédicos para que les dijeran cómo en escena revivir a una persona que se haya tomado medio bote de Seconal y que uno de los paramédicos le dijo, ¿sabe que va a tener que repetir la toma ya que acabaron todo? ¿Cómo que vamos a tener que repetir la toma? No, es que no le pegaron lo suficientemente duro a Shirley MacLaine. Y Shirley MacLaine ya parecía Heidi, ¿no? Ya tenía las cachetes rojísimos. Y dijo Billy Wilder, no, tampoco queremos hacer un documental, muchas gracias. Pero sí ellos les fueron diciendo, pónganla a caminar, que vomite, denle café,
esténla interrogando todo el tiempo con el actor, el médico, que es una maravilla ese actor. Lo que es este actor, y no se los comenté la semana pasada, porque fue de las muchas cosas que no comentamos de Irma la Dulce, el de la cantina, el del café, Lou Jacobi, esos actores de reparto que encontraba Billy Wilder y que se vuelven como la conciencia del personaje, son estupendos y son actores que no fueron reconocidos tristemente en ningún momento en su tiempo, ¿no? Aquí este personaje del médico es padrísimo, padrísimo, la esposa es padrísima, son esa pareja judía, ¿no? Que están ahí junto a ellos. Y bueno, Jack Lemmon, pues es un personaje otra vez, si ya lo habíamos visto en Una Eva y dos Adanes extraordinario, transformándose en nuestra queridísima Daphne, pues aquí lo vemos como un personaje que disfruta enormemente el ascenso, disfruta enormemente que se le tome en cuenta como cualquier empleado de cualquier institución o empresa, pero ¿a costa de qué? ¿Sí? Entonces el día en que el personaje afortunadamente le cae el 20 de qué es lo que está pasando y le renuncia a Sheldrake en sus narices, en ese momento es donde el personaje recupera su dignidad. Billy Wilder no iba a ser tan desgraciado de dejar a los dos personajes en esos limbos. Finalmente, él iba a seguir subiendo de piso, sin importar, porque un día el jefe de Sheldrake le iba a pedir la llave, seguramente, y entonces seguía ascendiendo en el edificio. Y Fran, pues finalmente no va a llegar a nada con Sheldrake, ¿no? La cara de maldito de Fred McMurray cuando dice, no, con Fran luego vemos qué hacemos. Ahorita me voy a pasar mi vida de soltero. No, bueno, no tiene llenadera, ¿no? No tiene llenadera por ningún lado. Pero otra vez, también hay algo muy importante. Billy Wilder no juzga a nadie. Cada quien está haciendo lo que quiere. Ya están muy grandecitos los jefes, como para que uno esté todavía al pendiente de cómo anda su moral. Como le dice el cuñado golpeador a esta Fran, le dice, ya tienes 21 años, maestra, tú ya sabes lo que haces. Dice, pero tu hermana dice que eres una dama, así que ya vente a tu casa, ¿no? Y bueno, pues finalmente el personaje lo deja atrás todo y en ese momento Fran llega con él. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice Billy Wilder, es otra película. Eso ya es otra bronca, ¿no? Pero luego vino Irma la Dulce, entonces otra vez Billy Wilder se pone a jugar con su propia mitología, porque ahí están Shirley MacLaine y Jack Lemmon, otra vez, ¿no? Haciendo todo este juego que vieron la semana pasada. Pero a ver, cuéntenme, ¿qué les parece Piso de Soltero? A ver, díganme. A ver, Mima, por favor, doctor. Claro que sí. A ver, échenme la mano, por favor. Muchas gracias. A ver, unas reflexiones en voz alta. El contexto un poquito. Son 60. Sí. Ya hubo una bola francesa, ya hubo otro cine, y ya hay una presión muy grande en la televisión, y empieza a haber otro cine americano. Yo creo que hay 3 películas fundamentales, es decir, que yo recuerde, Picnic, que es, esa no se la pueden perder, es una obra maestra, un pueblo fregado que el rico tiene a la guapa y llega un don nadie y le vuela la novia al rico. Picnic, una obra de teatro. Tú lo mencionaste, mi querido, El hombre del brazo de oro. Sí, claro. Primera vez que vemos arponazos en pantalla, nunca antes. Y lo más interesante de todo es que hay un cambio de la moral. Es decir, es una película terriblemente fuerte. Yo pensaría más, mi querido Golden, en tragicomedia. No en comedia, porque es durísima. Es decir, y recordé mucho la serie Mad Men, que es la publicidad, estos ejecutivos, y que no es Estados Unidos, es México, que es la relación con la secretaria, con la asistente, la doble moral, las infidelidades, ya no la doble casa de los políticos, que ibas a la casa grande y a la casa chica, sino esta moral de los ejecutivos, y es terriblemente crítica. Sí. Es de una fuerza crítica como Sunset Boulevard. Sí. Es como esta sociedad tan perfecta, el American Way of Life, bueno, hay todo este juego yo diría de prostitución, de corrupción moral. Es un problema de ética.
Estos cuates con tal de tirarse a la chula esta, pues órale, ¿no? Y el otro cuate pues, sabe cómo ascender. Uh-huh. Y es terrible, es el oportunismo, es el arribismo, y ahora con dos grandes intérpretes. Yo creo que Jack Lemmon, que para mí es el mejor intérprete de la historia de Billy Wilder, uh-huh, tiene este juego que puede jugar un poquito con la comedia y ser profundamente patético. Sí. Entonces, es una joya porque te está señalando un nuevo cine, uh-huh, un nuevo cine americano, y la fuerza de Billy Wilder nunca va a ser nada mejor que El Apartamento, lo sabemos, es su obra maestra. Yo te diría que, ya que lo estamos terminando, Sunset Boulevard y El Apartamento son las obras maestras en este drama, el cine negro y esta tragicomedia, y claro, sus dos comedias maravillosas de Una Eva y dos Aras. Pero es decir, quiero que vean el sentido crítico durísimo, o sea, no hay escrúpulos, órale, esta guapa, bonita, sale, y luego la otra, y si quiere subir, y la otra se puso celosa, y la esposa que sabe seguramente, se las sabe todas, hasta que llega un tiempo que le dice, ya, hasta aquí maestro, ahora sí. Entonces, de una dureza, y para mí, pues es El Testamento de Billy Wilder. Es una gran película que yo la pongo entre mis favoritas de la historia del cine. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, Lucerito, muchas gracias. Yo creo que tiene un tema muy profundo y es este vacío existencial en las grandes ciudades, uh-huh, porque la película empieza con una introducción muy impactante cuando habla de las cifras y se pone a hacer un recuento de números y números y números y te das cuenta que no significan nada los habitantes de Nueva York, sí, y de esta cola que hacen desde el Central Park hasta Karachi y que se pierden por completo, y en esas oficinas hay un vacío existencial tremendo que no pueden llenar más que con este libertinaje sexual y esta moral tan laxa y tan hipócrita. Y yo creo que esa es la crítica a esa sociedad estadounidense de esa época, uh-huh, además de que hay un concepto que no se entiende todavía en esos años, al menos no con la fuerza que se entiende hoy, que es el hostigamiento sexual, uh-huh, porque cuando ella está de elevadorista, le meten mano, claro, y ella le dice, oiga, no se pase, pero como en tono de broma, no le da ese peso y esa gravedad que ahora puede tener un tocamiento de ese tipo, claro, que no se toma a la ligera. Entonces, en esa época, sí era considerado como algo hasta cierto punto normal. Todo eso estaba normalizado, el acoso, el hostigamiento, uh-huh, el toqueteo. Y era una sociedad, sí, de hombres en los lugares de trabajo, y las mujeres era muy difícil que ascendieran a puestos directivos. Sí. Y solamente eran como los apéndices y además los objetos de los directivos también, ¿no? Todavía no llegábamos a los 60s, al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, tampoco a la lucha feminista que hizo ver todas estas cosas. Y aquí lo muestra perfecto, que las mujeres no tenían otro proyecto profesional o de vida para sí mismas que girar alrededor de estos chismes, que si era la esposa, que si era la amante, que ya te engañó con no sé quién. Pero tristemente sigue siendo muy vigente esta dinámica en las oficinas y en el godinato que le dice, ¿no? Porque sí. Uno ha tenido sus años de godines, dice, híjole, es que los ascensos, de verdad que es esta dinámica, mucho, o ni siquiera los ascensos, sino la conservación del puesto, la supervivencia, recae en esta dinámica, y hay gente que sí, no sirve para nada y los mantienen ahí porque se acostó con no sé quién. Y esto es muy doloroso y muy decepcionante, y el ambiente laboral se torna bastante, se contamina claro, mucho, ¿no? Pero es una dinámica que está vigente. Y aquí, bueno, pues nos la muestra de forma muy descarnada, pero lo que me gustó, a diferencia de La Comezón del Séptimo Año, fíjate que yo no la había visto, la vi en este curso y tenía muchas expectativas, pero me pareció que no tienen sexo,
pero me pareció que no hay una conexión, y eso fue lo que me quedó a deber la película, porque no hay una conexión entre los protagonistas de otro tipo. Uh-huh. Y aquí hay conexión, a pesar de que tampoco tienen sexo, y no sabemos si lo van a tener, sí, pero se crea un vínculo emocional. Se va construyendo a lo largo de toda la película y eso me encantó. Y al final sí superan todos estos obstáculos de estar vendidos y corrompidos, ¿no? Al menos Baxter. Y de ella deja de ser una ingenua, uh-huh, y se da cuenta de que viven en un mundo en el que tiene que estar con los ojos muy abiertos, sí, porque no es tan sencillo como ella cree. Y por eso, por todas estas reflexiones y las cosas estilísticas que ya comentaste, ¿no? Que la música también es muy, muy padre. Creo que sí es una de sus mejores películas. Sí, sin duda. A ver, nuestro amigo por allá, pásenle el micrófono. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí igual, esta es de mis películas favoritas. Ah, qué bien. Y en mi opinión creo que es el guión más perfecto que hay. O sea, es un reloj suizo. Es esta cosa que siempre se le ha dado muy bien a Billy Wilder, que es como hacer setups y payoffs, ¿no? O sea, uh-huh, plantas una semillita por acá y después en el tercer acto haces la referencia, como el callback, ¿no? Es como esta cuesta en la que pones como todas una línea de fichas de dominó y al final de la película nomás las ves caer, ¿no? Y es como este mecanismo perfecto. Y a pesar de eso no se siente mecánica, no se siente fría, uh-huh, ¿no? O sea, es esta cosa... Sí, o sea, es magia, es mecánicamente perfecta, estructuralmente perfecta, y al mismo tiempo es súper humana, es súper orgánica en la forma en la que te vas encariñando con los personajes. Así es. Y también es cínica, pero también tiene escenas muy tiernas. Y es esta crítica, como dicen, o sea, de la sociedad americana y todo lo que iba a venir después, ¿no? O sea, desde aquí ya se ve como, claro, con razón en los 60 hubo toda esta ola contracultural, ¿no? O sea, es claro, también como este retrato de un momento muy específico de Estados Unidos, pero a pesar de eso también es muy divertida y muy entretenida y muy graciosa, ¿no? Y uh-huh, creo que gran parte de eso es las actuaciones. O sea, solo Jack Lemmon puede estarte contando como un intento de suicidio y hacerte reír al mismo tiempo, ¿no? O sea, las dos cosas funcionan de una manera, o sea, que en ninguna otra película con ningún otro actor podría funcionar. Uh-huh. O al principio cuando tiene como un resfriado. Yo nunca he visto a alguien actuar como que tiene un resfriado de esa forma, tan graciosa y tan, ¿sabes? O sea, con unos pequeñitos, ajá, sí, o sea, Jack Lemmon nomás con un pequeñito como movimiento de la mano, lo que sea, te hace reír de una forma que muy pocos actores pueden lograr. Así es. Y la otra cosa que noté esta vez que la vi es la música. La música es preciosa, pero uh-huh, hay momentos muy específicos en los que no hay nada de música. Sí. ¿No? O sea, cuando la primera vez que Baxter llega a su departamento, hay como, no sé, son como 5 minutos en los que no hay música, para nada. Nomás uh-huh, lo estás viendo a él como en su departamento, recoger como los trastes, todo triste, y estos como white shots donde lo ves perfectamente y como aislado, uh-huh, y no hay nada de música, ¿no? Escuchas como el sonido de sus pasos y de cómo está recogiendo todo. Uh-huh. Entonces me gustó mucho eso también, que sabe exactamente cómo, no sé, cómo hacer un contrapunto de cómo esta música preciosa y también esos momentos que son profundamente como solitarios. Claro que sí. Es una obra maestra. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? A ver. Sí, a ver, Gaby, pásenle el micrófono, please. Digo, nada más 2 comentarios adicionales. Pues así. No. Gracias. Que noté también, por ejemplo, como en la parte que estamos hablando, ¿no? De que el personaje, pues, muchos momentos es como que es patético su forma en cómo uh-huh, va, pues, haciendo todo esto para subir de nivel, pero a la vez me pareció como muy bonito que su relación o su calidad como humana o como persona, calidad humana y como persona siempre se mantiene como muy firme, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando fue lo de Fran y que llega su hermano y como que le dice, no, pues fue por mí, como para que ella no tenga uh-huh, que decir otra versión, o, ajá, entonces como que él siempre se mantiene como muy recto y me parece pues padre que a pesar de que por un lado está como en esa, siendo como patético en ese aspecto,
pero como sus relaciones humanas o personal es como que se mantiene muy, pues, firme y por otro lado, bueno, lo que comentaba aquí la compañera, o sea, como en esa época, como comparando un poco que ahorita siguen vigentes muchos de los temas que se tocan en la película y, por ejemplo, la escena donde donde Baxter le invita a salir como por primera vez a Fran y le dice, oye, ¿quieres ir al musical? Y le dice, no, es que tengo una cita. Y él le pregunta, bueno, pero es una cita como algo en serio o como una salida casual, ¿no? Y entonces como que dije, wow, ¿a poco desde esa época como que, o sea, seguimos como, o sea, después de 60 años antes se hacían esas mismas preguntas como, entonces, desde ese entonces no era como algo que ya era solo un compromiso, sino que tenían como sus citas así, pues aisladas o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, muchos temas siguen como vigentes y así, y pues sí, pero todo lo que han comentado, pues me parece una gran película. Muy bien, gracias Gaby. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Ya no? ¿No? A ver, Gaby. Gracias. Bueno, lo que nosotros queríamos hacer con esto era que además de que conocieran algunas películas que fuera de este contexto no las iban a ver, porque no se pueden ver, por otra parte, pues vieran que hacer comedia es algo muy serio y que Billy Wilder, más allá de estas películas que lo ubican también dentro de director de comedia, directores de comedia, de la comedia americana, es mucho más allá. O sea, estamos hablando de un artista que a través de su cine, a través de los códigos de Hollywood, de los cánones, de los géneros y de todo, finalmente lo que nos da es una visión de la experiencia humana que va mucho más allá de la comedia, ¿no? O sea, empezamos en el cine negro, nos movimos hacia estas películas un poquito más inclasificables, aterrizamos en la comedia, pero la visión de Billy Wilder no se termina. O sea, estamos hablando de alguien que tenía una visión muy irónica del mundo, que le pasaron cosas muy terribles en la vida y que de esas cosas terribles fue aprendiendo a cómo filtrar lo humano a través de su arte. Y su arte era esta capacidad creativa para crear estos grandes espectáculos, estas grandes comedias o tragicomedias, que ese es el género, ese es el tono que Billy Wilder va a hacer suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran maestro para muchos después. Él viene de un gran maestro como lo fue Lubitsch también. Y bueno, pues como dice Gaby y muchos de ustedes, pues es un personaje y es un director y es un cine completamente vigente. O sea, esta película se podría filmar ahorita en las oficinas de Amazon o de Apple o de donde quieran y saldría exactamente lo mismo y hasta peor, ¿no? Así que bueno, eso habla de la vigencia de un gran director. Y bueno, pues con esto terminamos. Pues espero, como siempre les decimos, que pues haya sido sobre todo importante para su formación, que hayan visto películas que no hubieran visto y sobre todo un director que creo que merece revaloraciones como la que hicimos, como es Billy Wilder. No es nada más comedia, es una visión de la experiencia humana a través de los ojos de uno de los cínicos más grandes de la historia, pero que finalmente mantiene una vigencia importante. No nos despedimos, nos vemos con Woody Allen, yo espero, a partir del próximo miércoles. Muchas gracias al maestro Emilio por todo el apoyo que nos da. Y pues bueno, sigan las inscripciones abiertas, nos vemos el próximo miércoles y el próximo martes también a las 5 para tener una pequeña reunión aquí. Sí, efectivamente, aquí. Muy bien, Mario. Emilio de Tomo les va a mandar un recordatorio en la semana. Sí. ¿Es a las 5? 5. A las 5. Es a las 5. Sí, ya lo van a remandar. Sí. Es a las 5 de la tarde. Aquí nos vemos con mucho gusto. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, como siempre. Muchas gracias. Gracias.